Hoy estudiaremos el tema que se titula La pitonisa de Endor. El presente tema está hecho especialmente para comprender a la pregunta ¿vuelven los muertos cuando se les invoca? Muchas personas creen que cuando un familiar ha muerto, más tarde se le puede invocar para que se haga presente y se le pueda hablar a través de un medium. En virtud de que gran multitud de personas creen así, es necesario que, abriendo la Escritura, busquemos qué hay de cierto en todo esto. El primer libro de Samuel, en el capítulo 28, verso 1 al 14, según esta porción, el finado Samuel conversó con el rey Saúl. Siendo éste ya muerto, se presentó ante la invocación de la pitonisa de Endor para amonestar al rey, quien había desviado sus pasos. Muchas personas que leen esta narración y por lo que describe, creen indudablemente que los muertos vuelven, pero es menester que hagamos un examen concienzudo de estos pasajes para llegar a entender quién fue el que se presentó a Saúl, si fue efectivamente el difunto Samuel o fue otro espíritu. Entrando de lleno a nuestro tema, ¿vuelven los muertos cuando se les invoca? El verso 3 del capítulo 28 del primer libro de Samuel que estamos considerando, dice el verso 3, ya Samuel era muerto y todo Israel había lamentado y habíanle sepultado en Ramá. En su ciudad Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. En este pasaje vemos dos cosas. Primero, que Samuel era muerto. Y dos, que Saúl había desterrado a los encantadores y adivinos. Ahora, preguntemos a la Biblia qué es de los muertos, así como dice Samuel. El Nuevo Testamento es vasto para contestarnos a esta pregunta. Leemos en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, verso 13 y 14. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. He aquí el término que se da al difunto como uno que duerme. Ahora preguntémosle al profeta Daniel en qué forma duermen. En Daniel capítulo 12, su verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. He ahí el sueño al cual se refiere el apóstol Pablo. Ambos, el apóstol y el profeta, están completamente de acuerdo en que la muerte es el sueño en el polvo de la tierra. Y este modo de creer concuerda en la sentencia de Jehová desde el tiempo genésico. Según Génesis capítulo 3 y su verso 19 dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre fue formado de propiedades totalmente de donde fue tomado o con lo que fue formado. Sin embargo, no debemos olvidar que el profeta y el apóstol Pablo están de acuerdo en que cuando el hombre muere, usa el término durmiendo. Es decir, que aunque haya sido reducido en polvo y porque duermen, es porque han de despertar. Ahora bien, ¿cuándo despertarán los que duermen? ¿Despertarán acaso cuando un humano les invoque?
Hagamos estas preguntas a la Biblia. Daniel capítulo 12 y su verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Según este pasaje, los muertos o los que duermen serán despertados para recibir una recompensa o una sentencia, ya sea vida eterna o bien destrucción. Sin embargo, aquí no nos dice en qué tiempo serán despertados, pero el evangelista Juan nos dice en el capítulo 5, verso 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. He aquí el tiempo de despertar de los muertos, hasta que escuchen la voz de Jesús, cuando Él venga por segunda vez en gloria. Así se lee en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y su verso 16. Pero leemos en Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Enfatizamos que los muertos no pueden despertar antes, a menos de que el Señor lo permita, como en el caso de Lázaro, según leemos en Juan 11. En este caso, Lázaro era ya muerto y tenía 4 días después de su muerte. Pero cuando el Divino Maestro quiso despertarlo, lo hizo haciendo que este cuerpo fétido volviese a la normalidad, que todas sus células volviese a trabajar en armonía, de tal manera que el microbio se extinguió al tener vida. Pero nótese que cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, no salió un espíritu a buscar un medium para decirle, aquí estoy, Señor. Lázaro se incorporó, toda su persona, lo que en sí era Lázaro, lo corporal de él, se levanta ante la voz del Divino Redentor. Así existe algunos otros casos en la Escritura, en que algunos muertos se levantaron por la voluntad de Dios, pero se incorporaron en cuerpo y visiblemente, sin necesidad de medium. Esto lo permitió Dios para que aquellos pudiesen comprender cuán grande es su poder. Jehová Dios da al hombre la vida, la inteligencia y una inteligencia activa que puede desarrollarse. También Dios ha dado a los seres celestiales una forma de vida, de tal manera que estos seres son metafísicos, no sujetos a las leyes que rigen en la tierra. Nosotros hasta ahora estamos dotados de una clase de existencia terrestre. No somos metafísicos ni seres celestiales. El apóstol Pablo es muy claro al respecto cuando nos dice en 1 Corintios capítulo 15 y su verso 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. De manera que si los ángeles, los serafines y querubines están dotados de una existencia metafísica, ellos son automáticamente distintos a nosotros, como el Salmo 8:5 lo dice. Nuestra vida terrestre depende de un hálito, como dice Isaías 2:22, pero no así los ángeles.
Cuando nuestra materia se deteriora y el oxígeno se nos acaba, entonces nos distinguimos. Es decir, dejamos de ser, volvemos al polvo y quedamos en la condición que nos explica Eclesiastés capítulo 9, verso 5, el muerto nada sabe. ¿Por qué el muerto nada sabe? Porque precisamente así lo dispuso el Creador. Entonces, si ha dejado de existir, ¿por qué vamos a creer que vuelven cuando se le invoque? En Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice: porque el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, en el sepulcro está la inexistencia. Por esta razón, el siervo de Dios, llamado Job, en su capítulo 7 y verso 9, dice: la nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. Job sabía perfectamente que no tiene por qué subir un ser que ha dejado de existir. Sin embargo, Job tenía la esperanza de un Redentor y sabía que después de muerto, el Redentor lo visitaría para darle vida eterna. Así dice Job en el capítulo 19, versos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Exactamente, esto es lo que enseña la Biblia, que después que los seres terrestres han estado en este mundo y mueren, dejan de existir. Pero aquel que obró justicia y cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida, éste resucitará, es decir, volverá a la vida. Pero el impío, éste resucitará, pero para una eterna condenación. Todo esto es lo que dice la Biblia sobre los muertos, que duermen, que están en el estado de inconsciencia, que nada saben y que se levantan, pero hasta la resurrección. De manera que, volviendo nuevamente al primer libro de Samuel, en el capítulo 28 y verso 3 que estamos analizando, dice: y ya Samuel era muerto. Ya entendimos por la explicación anterior en qué condición se encontraba Samuel. En estado de inconsciencia, que nada sabía y que por lo consiguiente no podía volver. Continúa diciendo el verso 3. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. El rey Saúl, estando en obediencia delante de Jehová, cumplía con sus mandamientos. Ahora pregunto, ¿cuál fue la razón que le asistió al rey para hacer esto? Todo rey de Israel tenía que leer el libro de Dios y él había encontrado la prohibición de ellos, como podemos leer en Deuteronomios capítulo 18, verso 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamiento, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Esto fue lo que había leído el rey Saúl. Y queriendo agradar a Jehová,
buscó el modo de retirar de Israel a toda esa clase de gente practicante de magia y de adivinaciones. Nosotros debemos notar bien este mandamiento de Dios. Nótese bien que Jehová no le agrada las adivinaciones ni los sortílegos, es decir, los que leen el futuro en las palmas de la mano o en barajas o en bolas de cristal. Esto es abominación a Dios. De igual manera, le es abominación a Jehová al que consulta a los muertos. Dios quería que se le consultase a él directamente por medio de sus siervos o por medio de su palabra escrita. Por eso dice Isaías capítulo 8, verso 19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? De manera que todo cristiano que vaya a consultar a un médium para que éste le haga venir al finado, de esta manera estará procediendo en contra de la voluntad de Dios. De igual manera, si tiene algún problema sentimental y pregunta por medio de las barajas o de la bola de cristal, estará pecando delante de Dios, por cuanto esto es abominación. Y que la persona que hace esto es porque no confía en Dios ni encomienda a Jehová sus pasos. De manera que el mandamiento contra la adivinación, esto es abominación delante de Jehová. ¿Por qué es abominación? Esta pregunta es muy razonable y debemos responderla satisfactoriamente, de tal manera que nosotros mismos quedemos convencidos del por qué le es abominación. En Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18, dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Según este relato bíblico, entendemos que la adivinación es por medio de un espíritu pitónico, es decir, por medio de un espíritu inmundo. En un tiempo fueron ángeles celestiales. Por cuanto pecaron juntamente con Lucifer, fueron destituidos de aquella gloria y despeñados de este mundo de tinieblas, como dice en 2 de Pedro, capítulo 2 y su verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Estos ángeles caídos son precisamente todos los espíritus inmundos a los cuales Jesús echaba fuera. Podemos ver varios casos para que entendamos mejor. Leamos Marcos capítulo 1,
verso 23 al 26, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Tenemos otro caso en este mismo Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 2 al 9. En esta ocasión leemos los versos 2 y 3 y luego los versos 6 al 9. Dicen así: y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podían alguien atar. Dice el verso 6: y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Con estos dos casos tenemos para completar el panorama de estas influencias espirituales, que la Biblia les llama espíritus inmundos, para identificarlos. De manera que la adivinación, el agorerismo, los sortílegos y los presuntos difuntos que vuelven no son otra cosa sino estos espíritus inmundos o demonios a los cuales Jesús reprendió. Quiere decir entonces que Satanás tiene un gran conjunto de demonios a sus órdenes, y a unos manda para que se posesionen de los hombres para hacerlos enfermos, como en los casos de los lunáticos o epilépticos y otras muchas enfermedades en que el médico no puede hacer absolutamente nada. Estos son esclavos de esta clase de demonios, según Marcos capítulo 9, verso 17 al 27. A otros demonios manda Satanás para que se presenten en forma de espantos o fantasmas, y es allí cuando estos demonios o ángeles caídos se presentan como el espíritu del difunto y hacen creer a la gente que el muerto volvió o que anda penando. Esto lo hacen los demonios para hacer creer a la gente lo contrario a lo que Dios dice. Pues si Dios dice que los muertos no vuelven, Satanás le contradice y para ello hace que sus demonios se encarguen de imitar a la persona y a la voz del difunto. Y lo puede hacer por cuanto son seres metafísicos, es decir, espirituales. Y estos no tienen materia, tienen la propiedad de hacerse visibles o invisibles, haciendo la forma que deseen. Y son estos mismos ángeles caídos los que viajan en los mediums, en los centros espirituales. Entonces, al leer el primer libro de Samuel en el capítulo 28 y su verso 3, entendemos que Samuel, al ser ya muerto, había descendido al sepulcro.
Por lo consiguiente, ya no podía levantarse, sino que está esperando el momento de la resurrección hasta la venida del Redentor. Y en cuanto a Saúl, que había desterrado a los encantadores, adivinos y a los médiums, entendimos que esto se debía por cuanto estaba en obediencia. Había comprendido que estos personajes operaban influenciados por espíritus malignos. Volviendo al primer libro de Samuel, en el capítulo 28 y su verso 4 al 6, pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam. Y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Cuando el rey se sintió turbado, trató de consultar a Jehová, pero Dios no le contestó. ¿Cuál sería la razón? Cuando Saúl fue ungido rey sobre Israel, fue lleno del Espíritu de Dios. Sin embargo, más tarde Saúl desobedeció a Jehová, por lo que fue desechado para que fuese rey. Según el primer libro de Samuel 15:35. Y el Espíritu de Dios se apartó definitivamente de Saúl y le empezó a atormentar un espíritu malo. Según el primer libro de Samuel capítulo 16, verso 14 y 15. Desde entonces el rey Saúl empezó a hacer todas las cosas erradas, pues forjó en su corazón gran odio para David, el mancebo que más tarde sería el gran rey de Israel. Esta era precisamente la razón por qué se sintió Saúl temeroso ante el ejército de los filisteos. Y esta también fue la razón que cuando consultó a Jehová, ya no le respondió, pues Saúl había torcido totalmente su corazón. Y sintiéndose desamparado con gran temor, dio orden que le acabaría de apartar de Dios. Esta orden es la que encontramos en el verso 7 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Dice así: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl, como vimos anteriormente, había mandado desterrar a todas las pitonisas porque sabía que era abominación a Jehová. Sin embargo, en su alma confundida, ahora las mandaba a buscar. ¿Por qué? Porque precisamente el espíritu del maligno se había posesionado de él, y ese mismo espíritu le incitaba para que torciera aún más su camino. El mismo Belial le estaba incitando para acabar de engañarlo, pues al ver Saúl que Jehová no le respondía, entonces fue incitado por el espíritu malo para que le preguntara
a Samuel. Pero siendo ya muerto Samuel, no podía preguntarle a él, sino solamente por medio de una pitonisa o una medium. Pues Samuel había sido quien le había ungido por rey y siempre le había aconsejado, tratando de buscarlo, aunque fuese ya muerto. Él sabía perfectamente que esto era en contra de la voluntad de Jehová, pero instigado por la influencia maligna del espíritu que estaba en él, decidió hacer lo contrario, y para que no le conociese la pitonisa, dice que se disfrazó. Esto lo leemos en el verso 8. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Ante esta petición de Saúl, el pecado estaba consumado. Estaba consultando a los muertos. Había llegado a la cima de su debilidad. Samuel el difunto no podía venir y el rey lo sabía muy bien. Pero Saúl había oído decir que sí volvía y que las pitonisas se encargaban de esto. Y ya no pensaba en Dios, sino preso de su debilidad y su precipitación, decidió volverse de aquello que era abominación a Dios. Y lleno de indignidad, cae en la red satánica, pues el que le habló a través de la pitonisa no podía ser Samuel, sino el espíritu maligno. Dicen los versos 9, 10 y 11. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Recordemos que Saúl había venido disfrazado y de noche a la pitonisa. Y mientras ella no entró en trance, es decir, mientras el espíritu no vino a ella, no se había dado cuenta que aquel misterioso visitante era precisamente el mismo Saúl. Pero cuando ella entró en trance, recibe el espíritu de Pitón. Entonces ella, con el don de evidencia, entendió. Aquel visitante era Saúl. Por eso dice el verso 13: ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. En este pasaje está precisamente la clave para entender qué clase de espíritu fue el que se presentó. Debemos notar perfectamente bien las palabras que dijo la pitonisa: veo dioses que suben de la tierra.
¿Qué es lo que sube de la tierra? ¿No es precisamente lo diabólico? En Santiago capítulo 3, verso 15 dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Lo que se estaba operando era precisamente algo diabólico. No podía ser de Dios, por cuanto Jehová se había apartado de Saúl. Dios no iba a permitir que Samuel, después de 4 años de muerto, se levantara para hablarle al rey, habiéndole antes en esta vida hablado lo suficiente para que entendiera de la voluntad divina. Algunos teólogos han pensado que esto no fue diabólico, sino que Dios le permitió a Samuel volver al mundo para hablar a Saúl y repetirle lo que en vida le había predicho. Esta manera de interpretar no está ajustada a la verdad, por cuanto Dios no podía permitir una cosa que Él mismo había dicho le era abominación. Esto es contra de la razón y la lógica. Si Dios había prohibido consultar a Pitón e invocar a los muertos, era porque precisamente esto no era de Él, sino diabólico. De manera que lo que se estaba manifestando en ese centro de adivinación no podía ser de Dios. Es decir, no podía ser el siervo de Dios que tanto había usado el Señor. Pues dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? No es razonable pensar que en ese centro de adivinación, es decir, en ese centro de Belial y de tinieblas espirituales, llegara un siervo de Dios que verdaderamente había sido luz. ¿Quién fue entonces el que llegó? Cuando Saúl le preguntó a la pitonisa qué era lo que veía, ella le contestó en el verso 14, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Según este pasaje, Saúl entendió por la descripción de la pitonisa que era Samuel, por cuanto lo describió como un anciano cubierto de un manto. Aquel espíritu que se estaba presentando tomó la forma de un profeta, porque así convenía al espíritu satánico, para acabar de engañar a Saúl. Pero no olvidemos lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. De manera que era un espíritu maligno el que estaba tomando la figura de un profeta con manto para engañar totalmente a aquel hombre que ya estaba destituido de la gracia de Dios. Que cuando Saúl vio la figura de aquel que se presentó, creyendo que era Samuel, humillaba su rostro e hizo gran reverencia. Y el espíritu que se le presentó no le reprendió de que se hincase ante él, pues siendo un espíritu maligno, se complacía en que le adorara.
Pero si hubiera sido realmente Samuel, él no lo hubiese permitido. Pues tenemos el caso de Hechos en el capítulo 10, verso 25 al 26, cuando aquel Cornelio quiso adorar a los pies de Pedro, él no aceptó y le incorporó. En Hechos capítulo 14, verso 11 al 15, tenemos el caso cuando quisieron adorar a Pablo y Bernabé. Ellos también protestaron e impidieron que aquellos le adorasen. Pero en el caso que nos ocupa, el espíritu que se presentó en forma de Samuel se complació en que se le adorase, por cuanto él, es decir, el diablo, siempre ha buscado que se le adore, como el mismo Jesús dijo. Es decir, cuando Satanás se llegó a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Sigue diciendo el primer libro de Samuel en el capítulo 28, verso 15 al 19. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Encontramos que el espíritu que se le presentó con el nombre de Samuel le hace una descripción del por qué Jehová le había desechado. Por estos versos, algunos teólogos se basan para decir que efectivamente era el profeta Samuel el que se había presentado, por cuanto le estaba profetizando. Si somos minuciosos en esta escritura, encontramos en el verso 15 al 19 que solamente le repite lo que ya antes el verdadero Samuel le había profetizado. De manera que ningún trabajo le costaba al espíritu maligno repetir lo que ya se había dicho. Y la única predicción que encontramos en el verso 19 es donde dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. El mismo Belial sabía la sentencia, que la paga del pecado es muerte. Y él sabía que había desobedecido Saúl a Jehová y tendría que morir irremisiblemente, por cuanto Jehová ya le había desechado. Y esta consulta que el rey vino a hacer
a ese centro de adivinación, vino a culminar su completa condenación por cuanto dejó a Jehová. Confiamos pues que esta consideración le ayude a comprender mejor las Escrituras y enriquecer su conocimiento en la palabra de verdad.